Bueno amigos, en este video les quiero enseñar un nuevo juego que nos va a pagar por jugar. Vamos a poder jugar un juego con temática de granja donde vamos a estar sembrando, cosechando y luego vendiendo estos ítems para poder generar USDT y poder enviarlos a nuestra wallet. Vamos a poder iniciar de forma gratuita, jugarlo a través del móvil y también desde la PC. Bienvenidos a mi canal Franlis. En este caso les voy a hablar de un juego con temática de granja. Todos los enlaces obviamente te voy a dejar dentro de lo que es la descripción para que puedas acceder de forma cómoda. En este caso vamos a hablar de VFAR. VFAR tiene un estilo, para los que ya están hace bastante tiempo dentro de los juegos NFT, seguramente le van a encontrar un estilo a Weedy Land o bien Sunflower Farmer. Si es tu primera vez dentro de un juego NFT, bueno, tenés que saber que dentro de lo que es el FAR, lo que hay que hacer es sembrar, cosechar, vender ítems y así generar dinero. En este caso, dentro de lo que va a ser VFAR, vamos a poder iniciar de forma gratuita. Luego vamos a ver cuánto sería hacer una inversión, cuánto es lo mínimo que podemos retirar dentro del juego. Lo interesante que quiero dejar claro en este video son las condiciones básicas para que empieces a iniciar sin invertir de forma gratuita, y luego vamos a ir viendo de tramar alguna estrategia para poder sacarle mejor rendimiento al proyecto. Seguramente en mi comunidad estaremos discutiendo a ver cuál es la forma de ganar más dentro del juego. Para empezar, lo que vamos a hacer es loguearnos a través de este botoncito que tenemos acá. Nos va a aparecer este formulario donde vamos a colocar nuestro correo. Fíjense que sea el correo que utilizamos, que tenemos acceso, porque vamos a necesitar un código que vamos a solicitar ahora justamente, y luego lo colocamos acá y ya podemos registrarlo. Bueno, para empezar voy a contarles que esta es mi segunda cuenta. La primera la hice ya hace como 2 semanas y la arruiné por dejarla sin atender. Básicamente esto les tiene que servir de ejemplo. No vayan a sembrar si no tienen tiempo de cosechar, de estar pendiente del juego, porque se arruina la cosecha y ustedes pierden las semillas, y al principio perder semillas es terrible porque no te va a alcanzar para poder continuar, para poder volver a sembrar, y vas a tener que ir a invertir inmediatamente. Voy a hacer un repaso por toda la página y vamos a empezar con el juego inmediatamente. En principio acá arriba tenemos unas gemas que son las que vamos a utilizar para poder comprar tanto las semillas, prácticamente todo dentro del juego. Luego vamos a tener acá estas conchas o bien almejas, vamos a decirles, y por acá las monedas de oros, que son los que básicamente vamos a conseguir y luego vamos a poder cambiar por USDT, y esos USDT lo vamos a poder enviar a una wallet que acepte la red de Tron o la de Ethereum, ¿ok? Por acá tenemos una bolsita que nos va a contar sobre una recompensa diaria que solamente se puede reclamar teniendo más de 10.000 monedas de almejas. Como recién empezamos no vamos a tener, así que mucho no nos vamos a preocupar. Luego acá en este depósito de regalos vamos a tener también unas recompensas que vamos a obtener ni bien podamos consumir 600 almejas. Luego vamos a tener acá el registro diario, y por cada vez que nos vamos a loguear vamos a tener una recompensa en semillas, ¿ok? Es importantísimo. Si completamos los 7 días vamos a conseguir también algunas recompensas. Más acá vamos a conseguir otras recompensas, pero todas estas entiendo que se hacen a través de la aplicación. Como yo estoy jugando desde la web directamente, no las obtengo, no las puedo comprobar, ¿ok? Por acá hay una especie de paquetito de regalo que también tiene algunas ofertas, ¿ok? Pero ya estamos hablando de invertir. Tenemos que invertir y a través de eso vamos a conseguir algunas ofertas y algunos beneficios, obviamente para aquella persona que ve potencial en el proyecto y que quiera invertir dinero, ¿ok? Acá tenemos estas dos personitas que vamos a administrar a través de esto todas nuestras invitaciones. Cuando invitamos gente, las personas, si progresan dentro del juego, también nos van a dar algunas recompensas. Importantísimo, hay que tener en cuenta este iconito azul que está acá arriba al lado del valor de nuestra nivel, digamos. Vamos a ver que tenemos distintas recompensas. Si vamos a ver acá, tenemos una por ejemplo, tener una tierra, nuestra primer tierra, nos van a dar una cantidad de semillas. Y después tenemos las secundarias,
que nos van a ir dando también premios en semillas, y eso es importantísimo porque nos van a dar la oportunidad de generar más dentro del juego y además darnos más tiempo para poder jugar. Acá tenemos premios diarios también por compartir en Telegram, compartir en nuestras redes sociales, nos van a regalar algunos premios. Y acá tenemos otros premios también por haber sembrado avena. Hoy por ejemplo yo sembré avena, me falta uno más y voy a conseguir este premio, y todo esto nos va a dar beneficio, vamos a conseguir gemas y más semillas para poder progresar en el juego, ¿ok? Las semillas las vamos a tener acá en la mochilita, vamos a tener la cantidad de semillas ya que tenemos para plantar y también la cantidad que vamos recolectando, también la cantidad de gemas, almejas y oro que tenemos. Pero lo más interesante por acá es el tema del shop. Acá en el market vamos a poder comprar las semillas. Cuando se terminen las semillas las vamos a ir pudiendo comprar, y a medida que vamos avanzando en el juego vamos a poder habilitar nuevos tipos de semillas, como también lo que son ya los animalitos. Vamos a tener gallinas, conejos y demás, que también nos van a dar la posibilidad de estar más tranquilos, porque por ahí un conejo lo pones a trabajar y capaz que dentro de 1 hora, 2 horas, no sé bien por qué no llegue, vas a tener más tiempo libre para no estar pendiente tanto del juego, como pasaba por ahí en Sunflowerland, en estos tipos de juegos, ¿ok? Y por acá tenemos el mercado, el lobby, que le llaman, donde vamos a ver el valor, el precio de cada una de estas cosechas, ¿ok? O bien ítems que vamos recolectando. Y a través de este botoncito podemos ir vendiendo. Hay que tener en cuenta que todos los días de 8 a 23 se abre el mercado y que los precios van variando. Así que hay que llevar un cierto control de cuánto es lo que nos están pagando para no perder dinero, ¿ok? También el vender dentro del mercado y demás cuenta como una misión importante que te va a dar algunas recompensas, ¿ok? Para empezar a jugar, a vos te va a dar este espacio con este martillito para empezar con tu primer tierra. Te va a dar las suficientes gemas, ¿ok? Te va a dar 40 gemas, las cuales 40.000 gemas, las cuales te van a servir para poder comprar 2 tierras, ¿ok? En principio yo ya compré la primera. Una vez que vos la comprás, vas a poder plantar avena o trigo, o bien choclo, ¿no? Sí, trigo sería, creo que sí. Cualquiera de estas dos cosas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo voy a plantar ahora avena, ¿ok? Si nosotros plantamos avena, acá nos cuesta 4 de avena. Todo esto va a dar, o sea, en estos 60 minutos te va a dar 60 cosechas, o sea, 60 semillas, como me dio en el anterior siembra que hice, ¿ok? Una vez hecho esto, yo ya voy a ir pudiendo ir al mercado, vender estas semillas y conseguirme gemas para poder invertir en nuevas compras, en nuevas semillas, en nuevas tierras, en nuevas cosas dentro del juego para poder avanzar. Ahora les quiero mostrar algo súper importante acá dentro de este menú. Dentro de este menú vamos a tener, por un lado, súper importante acá la ruedita donde vamos a poder configurar tanto las notificaciones, nuestra cuenta, el lenguaje que está tanto en español, Indonesia, inglés y qué sé yo. Y acá hay dos ítems o dos menús súper importantes. Uno, el código de seguridad. Este código nos lo va a requerir cada vez que querramos vender o hacer alguna operación dentro del juego que nos vaya a modificar la economía o el sentido del juego. Por ejemplo, quiero vender mis semillas, te va a pedir el código de seguridad. ¿Cómo consigo este código de seguridad? Es muy simple. Voy a apretar este botoncito verde, el cual me va a enviar a mi correo, ¿sí? Que acá empieza un poquito a demostrar cuál es el correo que teníamos configurado. Nos va a enviar un código. Ese código lo debemos colocar acá y tengan en cuenta que tenemos 60 segundos, o sea, 1 minuto para poder hacer todo. Así que yo les recomiendo que primero vayan seteando el código de seguridad y luego pidan el código de verificación, porque si no, por ahí entre que lo buscan, le encuentran la vuelta, se les va el tiempo y tienen que enviar otro código y bueno, se hace un poco engorroso. Entonces, ahora, súper importante, también tenemos nuestra wallet de retiro. Como ven, van a poder utilizar una wallet dentro de la red de Tron o dentro de la red de Ethereum, ¿ok? En este caso vamos a elegir la red de Tron porque es la más económica, tiene fees súper bajos. Elegimos editar dirección, agregamos nuestra billetera de Tron, ¿ok? En este caso yo puse la de Binance y acá pondríamos el valor que queremos retirar.
retirar. En este caso hay que tener en cuenta que para poder retirar vamos a tener que alcanzar por lo menos el nivel 1 en la tierra 3, ¿ok? Cuando tengamos 3 tierras ya en el nivel 1, ahí podríamos estar haciendo nuestro primer retiro dentro del juego. Recuerden que MetaMask no acepta la red de Tron. Colocamos acá la wallet y acá ponemos el monto. El mínimo para retiro es de $20, ¿ok? Y el máximo es de una bocha de guita, ¿ok? Recuerden que es en la red de Tron y vamos a tener una tasa, o sea, nos van a quitar un 5% de lo que nosotros retiramos. Bueno, acá ya vemos, tengo 9, en este tiempo tengo 9 para lo que es el retiro. Voy a darle acá, tiki, y puedo cosechar todo esto. Lo importante es no llegar a los 60 minutos, o sea, perdón, sí, 60 minutos y no haber recolectado, porque si no, ahí echamos a perder nuestra siembra, ¿ok? Y nos vamos a quedar sin dinero o sin semillas para poder luego volver a cosechar. Si voy a la mochilita puedo ver la cantidad de avenas que ya vengo cosechando, ¿ok? De hecho, podría ir acá al mercado y hacer la venta de las mismas. Como ven, puedo elegir lo que quiero vender. En este caso vamos a elegir la avena, ponemos vender y nos aparece acá el panel para ver cuánto es lo que quiero vender. En este caso no voy a vender todo, voy a vender solamente 20, ¿ok? Dejemos ahí, y esto es lo que me voy a conseguir. Estamos hablando de 424 gemas por esta cosecha. Voy a venderlo para ver cómo está. Acá me pide mi código, obviamente tengo que poner mi código. Confirmo y se vendió exitosamente. Vamos a ver si ya se ve reflejado en lo que son la cantidad de gemas que tengo. Esto es importante porque a la hora de querer comprar nuevas semillas voy a tener que tener una cantidad, ¿sí?, de gemas para poder comprar nuevas semillas para poder volver a plantar. Así se juega este juego. A medida que vamos creciendo, luego lo que voy a ir haciendo es habilitar otro panel acá, otra tierra para poder cosechar sembrar otras cosas y cosechar, ir creciendo. Yo ahora lo que voy a hacer es invertir algo de dinero para poder conseguir otro tipo de siembras y poder hacer mayores ingresos dentro del juego. Pero vos podés ir generando de forma gratuita, ir y cuando vos veas y te sientas confiado, obviamente dentro del proyecto, ver si realmente le querés hacer una inversión o no. Ahora sí, voy a hacer un depósito para probar cómo es el depósito. Para eso vamos a darle a la monedita que está acá, le damos al más y vamos a elegir la red de Tron, ¿ok? Fíjense que cambia acá, perfecto. Si yo tuviera lo que es Binance o alguna billetera dentro de mi celular que acepta la red de Tron, podría escanear el código y me aparecería directamente la wallet. En este caso, como no es este el caso, voy a copiar esta dirección en la red de Tron, voy a mi Binance. En este caso voy a hacer un retiro, ok, voy a elegir USDT, voy a poner la billetera que acabo de copiar, pongo la red de Tron, ¿sí? Perfecto, y acá me dice el monto, ¿sí? En este caso le voy a poner 24, le voy a poner el máximo que tengo en USDT, creo que tengo 25, le voy a poner 25 ya que me va a descontar $1 directamente, me va a descontar Binance $1 por cada extracción, cada retiro. Así que ojo con eso, traten de hacer su estrategia si van a hacer un retiro porque te sale, ¿no? Acá le doy retirar, obviamente me va a pedir todas las confirmaciones. Ahora ya les muestro cuando me llegue el dinero directamente allí. Ok, ya tenemos nuestras monedas, tenemos $24, acá tenemos 24.000 gemas. Lo que voy a hacer yo, voy a conseguir más gemas para poder conseguir más cosas para cosechar, para sembrar y cosechar más y así poder generar más por la cuenta. Básicamente lo que hay que apretar es acá en este botoncito y nos da el intercambio. Acá este intercambio sería por dólares o USDT a lo que son almejas. Podría hacerlo al revés, pero en este caso lo que nos interesa es esto. Puedo poner que quiero intercambiar todo o bien puedo elegir el monto que yo quiero. En este caso le voy a poner $20 y le voy a dar que lo voy a hacer. Obviamente acá me pide mi código de seguridad y obviamente lo vamos a colocar. Perfecto, ya conseguimos 2000, ¿sí? Almejas. Ahora lo que voy a hacer es convertir estas almejas en joyas, ¿sí? O bien gemas. Por eso le voy a poner que voy a intercambiar todo. Le pongo, otra vez me pide el código de seguridad. Bueno chicos, y con esto ya tengo 2 millones de gemas
Con esto también podría estar ya reclamando las recompensas que voy logrando por estas misiones. Acá está, clean, voy a ir recolectando todo. Mira, acá tengo más, tengo más, tengo más y ya hemos conseguido este cofrecito de acá que también se convierte en gemas. Espero que realmente el proyecto del juego les sea realmente interesante. Obvio, no es ningún tipo de recomendación de inversión. Ustedes hagan su propio análisis. Yo les muestro todo lo que hice. Todavía no pude retirar. Sé que algunos colegas han retirado, pero a mí no me consta. Todavía no llegué a ese momento, así que cuidado con eso. Tratemos de primero empezar gratis, revisar todo. Métanse en mi comunidad. De hecho, te voy a dejar por acá, tengo un sorteo en un comentario fijado. Te explico cómo tenés que hacer, suscribirte al canal y demás para participar por $10 que voy a estar sorteando esta misma semana. Son $5 para 2 ganadores y también te conviene para poder estar también preguntando cómo vamos progresando en el proyecto. Ahora sí, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.